Bienvenidos. Esto es Idas y Vueltas. Soy Fernando Fraquelli. Durante esta hora hablaremos de cultura, sus proyectos y sus inquietudes. ¿Cómo le va? Comenzamos el Idas y Vueltas del día de hoy y vamos a estar hablando sin dudas de todo lo referido a los temas que tienen que ver con la cultura, lo que va sucediendo en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Cámara de Senadores. Claro, en momentos de pandemia no hay reuniones habituales como se hace en otras épocas del año respecto a las reuniones de comisión, avanzar con diferentes proyectos, pero sí hay iniciativas que se van en definitiva acumulando en la comisión, que los diputados van tomando contacto y demás. Pero vamos a hablar, por un lado nos vamos a trasladar a la provincia de Córdoba, vamos a estar hablando sobre el tema cultural y el tema urbanístico con funcionarios del gobierno de la municipalidad de la provincia mediterránea, y por el otro lado también vamos a estar hablando con un artista, con un tanguero, un joven tanguero que nos va a estar contando sus experiencias por estas horas y qué es lo que está haciendo y cómo es en definitiva hacer tango, difundir el tango en estos momentos de pandemia. Como siempre, con la producción general de Mariana Salas, de Mariana Afranchino, presentamos el programa y comenzamos Idas y Vueltas por aquí, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Bueno, comenzamos este primer bloque de Idas y Vueltas y vamos a irnos a la provincia de Córdoba. Allí está Miguel Siciliano, que es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Miguel, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, un gusto en saludar. Bueno, un gusto y gracias por este contacto con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Quiero contarles que usted, secretario, sabe, y obviamente el pueblo de Córdoba también, pero le contamos al resto del país que, hablando del tema de la cultura, hablando del tema de la educación, en Córdoba ya durante el mes de abril y este mes de mayo se están realizando lo que son los diálogos y reflexiones en educación, pensando en este año 2021. Pero además de eso, queremos hablar con usted de un tema que tiene que ver con otra parte de la cultura, que tiene que ver con la cultura, pero pensada para la ciudad y pensada principalmente para la gente, para el cordobés, el ciudadano de la ciudad de Córdoba, pero también para el resto de los ciudadanos que podamos en algún momento ir a recorrer su ciudad, que tiene que ver con el urbanismo en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué no nos cuenta este trabajo que están haciendo, Miguel? Así es, Fernando. Bueno, ustedes saben que el intendente Martín Zardora asume en la ciudad de Córdoba el 10 de diciembre del 2019. Nuestro gobierno, nuestro color partidario, Hacemos por Córdoba, no es gobierno en la ciudad hace casi 50 años. Nosotros, cuando asumimos, tomamos una fuerte decisión, que es la que venía llevando adelante el intendente en toda la etapa preelectoral, que fue la de empezar a diseñar una ciudad que tenga como protagonista a las personas, a la gente, y no a los vehículos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hace 20 años un intendente, un alcalde, le quitaba espacio a la vereda para regalársela a los autos, para ensanchar la avenida, la gente festejaba esto porque podía circular con mayor comodidad por una ciudad. Ahora, hace años que ese concepto en el mundo cambió, y esto es lo que el intendente Martín Zardora interpretó y trajo a Córdoba. Es decir, pensemos la ciudad priorizando a la gente, al peatón, a la bicisenda, al ambiente, al árbol. Y es así como avanzamos en la creación, por ejemplo, de 4 supermanzanas. Una de las supermanzanas está en lo que se denomina calle San Jerónimo 27 de abril, que es, para quienes conocen Córdoba, es el microcentro, el casco histórico de la ciudad, donde está nuestra manzana UNESCO, porque tenemos una manzana UNESCO en pleno centro de Córdoba. Está nuestra catedral, nuestro cabildo, nuestros museos. Es una zona muy rica de la ciudad donde antes pasaban más de 60 líneas de colectivos por día. Un infierno poder disfrutar del cabildo, de la catedral, una zona preciosa que no tiene nada para envidiarle a los mejores cascos urbanos históricos del mundo,
y sin embargo en Córdoba era imposible disfrutarlo. Hoy esa es una zona donde la gente puede andar en bicicleta, andar en patineta, disfrutar en familia, porque hemos ensanchado las veredas, la hemos llenado de verde, de flores, de árboles, hemos permitido el paso de algunos autos con velocidad restringida, pero le hemos devuelto el espacio a la gente. Lo mismo hemos hecho esto con la supermanzana del municipio, que se denomina supermanzana de la Intendencia, la del Mercado Norte, que es poner en valor un mercado del año 1927, que es un epicentro gastronómico y de compras de la ciudad. Y además hemos hecho lo mismo en una zona muy linda de la ciudad, que es donde viven nuestros jóvenes, en la ciudad de Córdoba, que se llama Nueva Córdoba, donde está la supermanzana del Buen Pastor y de los Capuchinos. Esto está enmarcado en un concepto de desarrollo urbano, que tiene que ver, como te decía recién, en priorizar al vecino, al ambiente. Hablando de ambiente, Córdoba, para los que no la conocen, es una ciudad a la que la divide un río que se llama Río Suquía y que la divide justo al medio. Córdoba es atravesada de punta a punta por el río Suquía. Río que Córdoba creció dándole el espacio al río de muchos años. La verdad que el diseño del río fue un diseño en el que nadie se animó a construir mirando al río. Todas las ciudades del mundo que tienen este privilegio de tener una cuenca de agua que pase por su interior, hacen de esa zona la zona más iluminada, más visitada. Bueno, Córdoba no era así. Sin embargo, en apenas un año y medio de gobierno decimos con orgullo que hemos recuperado nuestro río Suquía, nuestra costanera. Llevamos hecho en Córdoba capital más de 30.000 metros cuadrados de arte urbano, de murales, de gigantografías, que lo hacen nuestros propios artistas y que muchos de ellos están en ese río que hoy la gente usa, hace deporte, se apropia, los fines de semana está lleno, un lugar muy amplio que aún en situaciones pandémicas nos permite tener mucho distanciamiento porque es al aire libre. Y esto también tiene que ver con un concepto de desarrollo urbano, que tiene que ver tomar al ambiente como un elemento clave en el crecimiento y construcción de una sociedad, que tiene que ver también con tomar el elemento del cuidado y la sustentabilidad de la calidad de vida como elemento esencial en la construcción de ciudadanía. Y por supuesto, como te decía recién, en este concepto de construcción y de desarrollo urbano, tener como eje al ser humano, al peatón, a la bicicleta, al esparcimiento y al ambiente a la hora de pensar una ciudad. Miguel, ¿y cómo se desarrolla o cómo se va a desarrollar este plan? Es necesario, obviamente, tener también los acuerdos, los consensos políticos necesarios con las diferentes fuerzas a la hora de discutir en el Consejo Deliberante. Y ese plan se va desarrollando por etapas y pensando en superar lo que es la gestión actual del intendente Yarlora y pensando en futuras gestiones de diferentes partidos políticos, digamos, que sea una línea en el tiempo hacia adelante. Bueno, tu pregunta, Fernando, es clave porque la verdad que el intendente Yarlora entendió que la mejor manera de construir de esto una política pública, una política de Estado, fue, en primer lugar, construir mesas de trabajo. Córdoba, desde que asumimos, sobre todo porque ya lo veníamos pensando, pero la pandemia agudizó mucho más esta necesidad, que fue la de construir. En Córdoba hay barrios muy tradicionales, con mucha historia, más que barrios, sectores, conjuntos de barrio, que generan sectores típicos de la ciudad. Por ejemplo, nosotros hemos denominado barrios pueblos del sur, a una zona que en Córdoba que componen barrios como Villa Libertador, Mirici, Comercial, Iponá, Inaudi, o Mesa Pueblo Alberdi, que es un lugar muy famoso en la ciudad de Córdoba, no solamente porque hay uno de los cuadros de fútbol cordobés que es Belgrano, sino también porque tenemos el Museo de la Reforma, el Hospital de Clínicas, con todo lo que fue la Revolución Cordobesa, o zona norte, Cerro de las Rosas, Valle Escondido, zonas con polos gastronómicos, y en cada una de estas zonas construimos mesas de trabajo. ¿Quiénes forman parte de las mesas? El Estado, por supuesto, con todos sus funcionarios, pero también los centros vecinales,
los clubes, las iglesias, las parroquias, los centros de jubilados, digo, todas esas instituciones que hacen a la vida diaria de ese barrio. Es así como en esas mesas de trabajos fuimos construyendo qué tipo de crecimiento y de desarrollo le queremos dar a Córdoba. ¿Cuál es lo inmediato? ¿Cuál es el mediano plazo? ¿Y cuál es el proyecto que se construye en el largo plazo? Esto se convalida y se consolida en las mesas de trabajo. Por supuesto, de esas mesas surgen necesidades inmediatas. La lámpara quemada, el yuyo alto, la plaza que no funciona, el colectivo que no anda, la lamparita, el asfalto. También hay situaciones de mediano plazo. La situación de que falta, Córdoba es una ciudad que durante muchos años tuvo lamentablemente el abandono de las gestiones municipales. La verdad que yo te diría que hace 20 años el último intendente no era de nuestro partido, pero yo entiendo que el último intendente en serio que tuvo Córdoba se llama Rubén Américo Martí, que fue de verdad el último intendente que generó un plan, una política pública, pensó en Córdoba en 20 años. Ahora, desde Rubén Américo Martí a la fecha, Córdoba careció de un proyecto pensado para los próximos 20 años. Y lo que nosotros estamos construyendo es esto, es sentar a los sectores productivos, a los centros vecinales, a los clubes, a las instituciones, para que pensemos cómo imaginamos Córdoba solucionando lo urgente, por supuesto, pero de acá a 10, 15 años, para darle proyección a esa barriada, para darle proyección, sentido a la intervención del Estado. Y esto hace que cuando estas medidas llegan, en algún caso por ser necesario el Consejo Deliberante, también llegan con respaldo popular. También llegan con acompañamiento público. Y trabajar con la gente, con las instituciones, nos ha dado la posibilidad de que las ideas sean más sólidas, porque más allá de que los partidos políticos nos pongamos de acuerdo, por supuesto, cuando queremos generar políticas públicas, si atrás de ese acuerdo está la institucionalidad que el vecino tiene en la organización barrial, ya sea por sus comercios, por sus pymes, por sus centros de cuidados, por sus empresas, por sus centros vecinales, eso le da mucha más firmeza, mucho más solidez. Y esta es la manera en que el intendente Zarzora nos ha dado instrucciones para poder construir esta idea de desarrollo de una Córdoba pensada en los próximos 20 años. Claro, y en el medio no hay que perder de lado ni de cuenta en el medio que hay una pandemia, porque en definitiva la gestión de ustedes es como le ha ocurrido al presidente Alberto Fernández, a los gobernadores cuando iniciaron las etapas a partir del año 2019, ¿no? Que en el medio les apareció a los pocos meses la pandemia. Bueno, vos lo has dicho, Fernando, perfectamente. Nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2019 y en marzo teníamos esta situación que en primer lugar, como todos saben, nadie estaba preparado para tratar esta temática, una enfermedad nueva que azotó al mundo, que se transformó primero en epidemia y luego en pandemia, que trajo enormes consecuencias en la salud de las personas y también en la economía, porque nosotros hemos vivido claramente crisis de salud, también hemos vivido crisis económicas, pero hace mucho tiempo que no vivimos una crisis sanitaria, social y económica al mismo tiempo. Y esto es lo que nos ha pasado con el coronavirus a todos. La verdad es que ha sido muy importante el trabajo que la Municipalidad de Córdoba ha trabajado en conjunto con la provincia de Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti junto al intendente Martín Zarzora han generado un equipo muy sólido que nos ha permitido tratar en conjunto con el gobierno provincial cada una de las decisiones en materia sanitarias. Esto, a ver, cuando uno tiene una sola muerte por coronavirus, ya a partir de ese momento no existen más buenos números para mostrar. Pero entendiendo de que la situación siempre que hay, repito, una sola muerte, ya tenés números malos para mostrar. Córdoba ha podido ir llevando esta situación, siendo, por ejemplo, la ciudad de Córdoba una de las primeras ciudades que comenzó con el retorno a actividades. Nosotros en el mes de junio del 2020 habíamos permitido que muchas actividades retornaran, como por ejemplo la gastronomía, como por ejemplo los sectores comerciales, la industria, los comercios, por supuesto, trabajando los protocolos, trabajando con cada uno de los sectores, pero empezamos a reabrir. De hecho, yo miraba, para poner algunos ejemplos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires miraba que
volvieron a la más o menos nueva normalidad en noviembre del 2020, mientras que nosotros habíamos vuelto en junio. Esto fue producto también de, en primer lugar, poder lograr esta simbiosis con el gobierno provincial, trabajar en conjunto, armar equipo, que los equipos de salud de la Municipalidad de Córdoba con los de la provincia, que los COE, los centros de operaciones de emergencia municipales y provinciales se fusionen, sean uno solo. Por otro lado, estas mesas de trabajo a las que yo me refiero fueron claves, porque están siendo claves, no es que fueron, están siendo claves, porque cada restricción, cada medida, cada decisión que el gobierno municipal tiene que tomar, lo conversamos con el sector privado, lo conversamos con el sector productivo, lo conversamos con las instituciones barriales. ¿Para qué? Para que nos cuidemos entre todos, porque no sirve y es imposible un Estado que se dedique a cuidar a la gente en soledad. Si el Estado puede tomar muchas medidas de prevención, de salud, pero si la ciudadanía no lo acompaña con conciencia, no lo acompaña con compromiso, no lo acompaña con responsabilidad, se hace difícil. Y creo que fue clave para Córdoba poder trabajar con esta simbiosis, ¿no? Claro. Miguel, le agradecemos mucho estos minutos para con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Conocemos y reconocemos el trabajo del intendente Martín Yarlora, lo conocemos cuando ha pasado por aquí por el Parlamento, como diputado de la Nación, presentando proyectos, interviniendo en los debates en comisión, interviniendo en la Cámara de Diputados, en esos debates fuertes que se dan cada semana, cada 15 días aquí en el Congreso de la Nación, y agradecerle también estos minutos y hablar de estos temas que tienen que ver con la cultura y que tienen que ver en este caso con el urbanismo en la ciudad de Córdoba, como usted dijo, pensando en la gente y no tanto en los autos. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes, muy amable, un placer. Gracias. Miguel Siciliano, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Hacemos una pausa y seguimos con más idas y vueltas. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, nuevo bloque de idas y vueltas y vamos a estar dialogando con un artista, con Lautaro Massa, que es un joven integrante de la generación del tango en la República Argentina. Lautaro, ¿cómo te va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Lautaro, ¿cómo están viviendo ustedes, los artistas, los músicos, los cantantes, este momento particular de la pandemia? Después nos vas a contar un poco que tenías algo preparado y bueno, y hay que ir viendo sobre la marcha cuándo se puede ir lanzando los trabajos y de manera presencial mucho más, ¿no? Sí, bueno, creo que en mi caso, como en el de muchos artistas, no la estamos pasando demasiado peor que cualquier otra persona, ¿no? Es decir, es agobiante para todos, es agobiante para todos. Yo tengo la suerte de no estar en una situación en la que por ahí sí están muchos compatriotas, entonces, es decir, estamos pasando por un momento pésimo todos, los artistas también, los artistas nos vemos imposibilitados a realizar nuestro trabajo, nos vemos imposibilitados incluso a la cuestión emocional que implica el acercamiento al público. Pero si yo saco las cuestiones económicas del medio, si yo saco esas cuestiones y me detengo en esto último, ¿no? De la cuestión emocional, realmente sería casi insultante en comparación a las muertes y a la problemática sanitaria global. Entonces, a veces yo trato de no quejarme, digamos, ¿no? Porque si bien la pandemia me golpeó, pero noto que ha golpeado muy duro y mucho más con cosas realmente delicadas. En mi caso he tenido la suerte de poder sostenerme. Eso también es importante, ese es un detalle no menor. Hay artistas que la están pasando muy mal y bueno, realmente la situación es preocupante, sí, es preocupante. Y con respecto a lo que vos me preguntás del trabajo y de las proyecciones, es casi imposible, es casi una contradicción realizar proyecciones con nuestra actividad en este contexto. Yo recientemente tuve que cancelar Seguro, dos espectáculos. sin dudas. Sí, me decías vos recientemente.
No, recientemente tuve que cancelar 2 espectáculos que tenía programados para el mes de mayo, para este mes, y bueno, por un lado es un poco una decepción la cancelación, todo el esfuerzo que implica preparar un espectáculo, pero por otro lado genera un alivio, no te lo voy a negar, porque al ver la cantidad de contagios, al ver las noticias todos los días, uno también tiene, ¿no?, una necesidad de preservarse de eso, y me parece que no está mal como proyecto ahora sobrevivir, ¿no? Es así, es así. Bueno, pero hablemos, Lautaro, de tenés servido el té, que es en parte lo que ibas a estar presentando, ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad esto es quizás lo más lindo de todo, ¿no? Para mí en estos últimos tiempos, que es la posibilidad a través de la tecnología, ¿por qué no?, acercarme artísticamente al público, con la creación de un videoclip de nuestro último lanzamiento, que se llama justamente Tenés servido el té, y que tiene una historia muy particular, muy interesante, porque inicialmente es una balada que escriben, que componen 2 artistas exponentes del tango, no de la balada, del tango. Sin embargo, componen esta obra en la década del 70, y esta obra es segundo premio Viña del Mar de 1975, pero no tuvo demasiada difusión. Hay pocas grabaciones, y si eran 2 o 3, y ahora la mía, pero una de ellas era incluso la presentación en vivo que se realizó en Viña del Mar. Es decir, no tuvo difusión. Y a mí me pareció que era una obra muy hermosa, muy interesante por varios puntos. La letra, por supuesto, bueno, Cátulo Castillo, ¿qué otra cosa, no? ¿Qué otra cosa podía esperar uno que no sea interesante? Pero la música también, Héctor Stamponi, este músico que hemos tenido los argentinos y que lo tenemos, porque las obras las tenemos, y siempre todo lo que sea Stamponi es marca de calidad, ¿no? Parece un sponsor lo que acabo de decir, pero es cierto. La letra comienza con un recitado que parece muy críptico al principio. Si uno no tiene en cuenta el contexto en el que lo escribió Cátulo, la afiliación política de Cátulo tal vez es una de las posibilidades, las persecuciones que ha sufrido también es otra. Si uno no tiene en cuenta eso, parece críptico. Cuando uno comienza a comprender quién era Cátulo, se empieza a visorar mucho mejor de qué se trata. Pero podemos decir inicialmente de que se plantea en el recitado un panorama muy desolador. Un panorama muy desolador. Es decir, el contexto en el que el protagonista de la obra está hablando es desolador. Tal es así que dice que el recitado concluye diciendo: los dioses no están. Pero en medio de ese clima se cuenta una historia de amor. Y se cuenta de una forma tan, por un lado tierna, pero con una gran calidad, ¿no? Con un uso de la metáfora casi permanente, y creo yo que muy bien aplicado. Y tal es así que el título del tema, yo lo hablaba en otras entrevistas, parece más, no pareciera demasiado complejo, ¿no? No pareciera que esconde demasiado. Incluso si uno fuera prejuicioso y no supiera que es de Cátulo Castillo, quizás no le prestaría atención. Sin embargo, me parece que hasta esa elección es intencional. Y cuando uno le abre la puerta, aparece toda esta historia que me parece a mí hermosísima. Sí, claro, sumamente interesante, sumamente importante, y cómo traer ese tango, esa pieza, esa obra al presente, ¿no? Es también todo un desafío para el artista. Bueno, todo lo que sea, todo lo que implique traer un género popular, un género nacional, incluso intentar acercarlo a las nuevas generaciones, es un desafío permanente que no muchas veces tiene resultado. No muchas veces tiene resultado, y no creo yo que por una falta de calidad de la obra, sino por múltiples factores que no detallaremos ahora, porque sería una charla bastante más larga y demasiado profunda quizás para estos tiempos. Preferiría hacer hincapié en otras cuestiones, pero yo creo que las grandes obras hablan de las cosas que prácticamente, de las cuestiones inherentes a la condición humana, o mejor dicho,
Ortega y Gasset decía esto, ¿no? Que un hecho artístico era aquel que realizaba una indagación sobre la condición humana. Para tratar algo de hecho artístico tenía que reunir esta condición. Parece que no está tan mal esa idea. Y las grandes historias, las grandes cuestiones de la humanidad son las que perdurarán eternamente. Es decir, una historia de desamor puede ser escrita hoy e interpretada en 60 años, y es muy posible que sea lo mismo. Quizás con algunos nuevos adornos, con algunos nuevos condimentos, y me parece que eso es lo rico y eso está fantástico, pero lo central, la cuestión central, va a repetirse invariablemente, es parte nuestra. Me pareciera, a mí hoy si me planto acá y me lo pregunto, me resultaría imposible pensar en algún momento en que esos no sean temas centrales de la humanidad. Claro. Lautaro, ¿por qué no nos contás un poco el trabajo tuyo, que ya venís haciendo hace años, y lo que tenés pensado para el futuro, más allá de esto que estábamos hablando, de esta obra y esta pieza de Cátulo Castillo? Bueno, con respecto a mi trabajo, digamos, yo tengo 28 años y empecé a cantar a los 12. Es decir, que tengo mayor parte de mi vida la he pasado cantando y trabajando con esto, porque incluso empecé a trabajar desde chico con esto. No como una obligación, pero yo lo realizaba profesionalmente desde los 14 años. Comencé a estudiar canto a los 12 años con el profesor Omar Bolívar de la Casa del Tango de la Ciudad de La Plata, ciudad de la cual soy oriundo. A los 14 años, en el 2007, comencé a estudiar con mi maestro de técnica vocal y repertorio que más años he tenido, que es Mario Braco. Ahora continúo los estudios vocales con otra maestra. Y en el 2011, algo que a mí me pareció un hito o un punto de inflexión en mi carrera, gané el certamen Hugo del Carril, que es el certamen, podríamos decir, más importante de tango que tiene Argentina, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Y el premio de dicho concurso era una presentación con la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Ese premio, al ganar el certamen, lo pude disfrutar, digamos, en el año siguiente al concurso, pero en el 2014, quien era el cantante de aquel entonces de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, se va de Argentina y me convocan para que sea yo la voz de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, que es el rol que ocupo actualmente. En ese momento, en paralelo, prácticamente también soy convocado por uno de los directores y fundadores de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, el maestro Raúl Garelo, a ser el cantante de su sexteto, uno de sus cantantes junto a Jesús Hidalgo, claro, y me pasó lo mismo luego con Néstor Marconi, que cada vez que solicita que trabaje junto a un cantante me convoca, o cuando lo invitan a dirigir una orquesta, me convoca a mí como cantante solista. Con Juan Carlos Cuachi lo mismo, con Oscar Delia lo mismo, la Orquesta Nacional Juan de Filiberto también me sucede, es decir, soy invitado periódico de esa orquesta, o de la Orquesta de la Universidad Nacional de las Artes. Es decir, mi paso por el tango hasta el momento ha tenido mucho del orquestal, porque yo me considero un cantante de orquesta, y además es algo que me genera muchísimo placer. Y creo que ahí está lo más importante. Lo que nos pasa arriba del escenario con toda esta agrupación, tanto la Orquesta del Tango de Buenos Aires como las otras que he nombrado, es lo más parecido a lo milagroso para uno, ¿no? Es un disfrute, es un éxtasis. Para mí lo es, claramente. Y en el 2019 necesité también, en paralelo a este trabajo con orquestas, con estas grandes orquestas, necesité también comenzar a impulsar mi carrera como cantante solista. Y es ahí que elijo a Oscar Delia como director musical, además de que es un queridísimo amigo principalmente. Y ahí es donde edito y publico mi primer disco solista, que es el disco Siendo, que es un disco con orquesta típica, con cuarteto y con invitados tremendos, como lo son Néstor Marconi, como lo son Juan Carlos Cuachi, como es el sexteto Raúl Garelo, como es Ariel Pirotti. Me di un lujo con ese disco donde todos los integrantes de la orquesta son músicos pertenecientes a la Orquesta Nacional, es decir, hay una gran calidad musical allí desplegada, y yo he hecho lo mejor que he podido. Digo esto porque no es una falsa muestra, sino simplemente es una realidad. Hice todo lo mejor que en ese momento podía hacer, lo puse ahí.
por lo cual me siento muy orgulloso de ese material. Y bueno, después también he desarrollado actividades en el exterior. En México he iniciado festivales de tango bastante notables. En Medellín he participado en festivales, he sido jurado de certámenes de canto internacionales en Colombia, en Ecuador, en Brasil. Y con respecto a los proyectos, para este año tengo la intención de publicar otros videoclips de otros tangos, de otros temas, y hay posibilidad de hacer alguna que otra gira en el exterior, pero eso ya está mucho más supeditado a la cuestión sanitaria y no puedo aseverarlo, no tengo ningún tipo de seguridad como para decir que eso va a ser así, por lo cual lo deslizo. Si la cosa mejora, posiblemente lo haga, y si el escenario no cambie, creo yo que si no cambia drásticamente no va a ser posible por lo menos este año. Claro. Bueno, la verdad que primero felicitaciones por la extensa carrera con tan jóvenes años que tenés, la verdad. Es un orgullo que ya con tu corta edad seas un embajador cultural de la República Argentina, llevando el tango al exterior y también trabajando mucho aquí en nuestro país. Y en estos momentos que hay que pensar muchos proyectos, la verdad que es un momento de pensar proyectos más que a veces de llevarlos a la práctica, pero pasará la pandemia y te veremos en muchos lugares. En dos palabras, ¿ves que la juventud se suma al tango o el tango quedó para la gente mayor nada más? No, yo creo que hay un vuelco bastante notable, y sobre todo en las últimas décadas, de los jóvenes al tango. Podría decir que yo soy un poco eso también, ¿no? A los 12 años me volqué a este género por completo, y desde ese entonces, es decir, desde que yo tengo conciencia de la existencia del género y de los procesos que se van generando dentro de él, estoy notando eso, y mucha gente con muchísimo estudio, muchos músicos muy preparados, muy interiorizados en las cuestiones estilísticas del género, muchos músicos que con su calidad están permitiendo que se genere una evolución. Por supuesto que el tango, como pasa creo yo con el folclore, quizás con el folclore está pasando un poco menos, tiene la desgracia y la dicha de no ser objeto del mercado. Entonces, creo que no es masivo, creo que no es una pieza masiva. De hecho, me parece que es muy complejo en un montón de aspectos como para que pueda ser solo un producto que le guste a todo el mundo, ¿sí? Esto que parece polémico no lo es muy sencillo y no tiene ningún atisbo de nada extraño, como muchos a veces piensan cuando se habla. Me parece que hay que hablar de esas cosas sinceramente. El tango como género tiene una gran complejidad musical, y uno, para poder disfrutar de eso, a mí me ha costado mucho disfrutar del tango y de muchas piezas, y me he dado cuenta que con el pasar del tiempo, de los años, del adiestramiento, he empezado a disfrutar de otras formas del tango, pero también de otros géneros, de la música clásica, que para mí en un momento era muy lejana. Entonces, esto que estoy diciendo en realidad es una invitación a interiorizarse, a escucharlo, a disfrutar, si es posible, y también a que desde los lugares que correspondan, que posiblemente sea el Estado, todos podamos tener la herramienta al menos de elegir si queremos eso o no, pero saber si no nos gusta, por qué no nos gusta, y poder decirlo. Y yo no creo que eso pase. Yo creo que con las herramientas me parece mucho más posible que la gente pueda disfrutarlo y acercarse que alejarse. Claro. Lautaro, gracias por estos minutos con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. No, Fernando, gracias a ustedes, por favor, muchísimas gracias. Gracias, Lautaro Massa, esta joven promesa del tango en la República Argentina, y con estas consideraciones de este importante artista nuestro, importante artista también de la ciudad de Buenos Aires, nos despedimos. Hasta aquí, idas y vueltas del día de hoy. Nos reencontramos próximamente con más cultura, con más artistas, con más conocer qué es lo que pasa también aquí en el Congreso de la Nación. Gracias.